Neus y Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo que no es. Lo mejor de cada casa. Muy buenas noches, bienvenidos a M95. Estamos en lo mejor de cada casa, como cada semana. Hoy tengo un invitado que, necesitaría, para hablar de su currículum, necesitaría medio programa. Me voy un poco a resumir. Él es abogado, doctor en Derecho, experto en urbanismo, una disciplina difícil, diría yo, pero fundamental en nuestra vida cotidiana. Tiene también una amplia bibliografía relacionada con el mundo del derecho, que va desde lo referente al urbanismo hasta un manual para concejales nuevos en el cargo, algo realmente muy original y yo diría que necesario, porque más de uno anda un poco despistado. Nuestro invitado de hoy, amigo además, es Alejandro Javier Criado, abogado y doctor en Derecho. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. ¿Cómo se te ocurre hacer un manual para darle consejos a los concejales nuevos? Bueno, lo hice hace un año pensando en que, claro, normalmente es muy complicada la labor que tienen los concejales y necesitan saber un poco de todo, saber un poco de derecho administrativo, un poco de cómo funcionan los plenos, un poco de derecho penal, incluso incluyo algo de urbanismo, evidentemente, un conocimiento un poco general. Y siempre se habla que, que a los políticos les falta formación, que hay que ver, que necesitaríamos políticos mejor formados, y pensando un poco en esa idea que siempre está en la voz de la gente, pues preparé este manual. Y la verdad es que, se está vendiendo a un ritmo muy normal, pero ha sido llegar a las elecciones y es que me estoy quedando sin manuales y he hecho ya 2 impresiones nuevas porque estoy teniendo muchísimos pedidos, no me imaginaba tanto, pero era lógico. Ahora con las elecciones, pues todos los nuevos concejales quieren tener el manual. Es curioso lo que pasa en el mundo de la política, porque uno puede encontrarse de cajero o de cajera de un supermercado a un doctor en Derecho, por ejemplo, sí, haciendo de cajera, y te puedes encontrar en la política a alguien con un sueldo de ministro que no tenga ni certificado de estudios primarios. Efectivamente, sí, claro, porque al final la política manda al pueblo, y si es un político que el pueblo lo vota, da igual que tenga mejor o peor formación, pues que va a estar ahí. Y lo mismo los ministros, incluso algunos cargos de concejales de la Junta de Gobierno local son de libre designación, por tanto puede haber personas sin formación ninguna, pues gestionando presupuestos muy importantes de carácter público. Entonces, eso es la política, la ventaja, el inconveniente que tiene, ¿no? O sea, ¿y eso es una grandeza de la democracia o un defecto? Efectivamente. También es una grandeza, ¿no? Claro, yo creo que sí, una grandeza y además un defecto. Es decir, la grandeza es que no hace falta que ser una persona especialmente preparada, sino una persona que tenga los valores e ideas que comparte el pueblo, pero a la vez tiene el problema de que podemos encontrarnos personas muy poco preparadas y lamentablemente lo estamos viendo en el Congreso, personas que no solo tienen preparación, sino que además no tienen respeto por el órgano que es la representación de la soberanía nacional, ¿no? Y ven personas que van mal vestidas y personas con poca formación. Pero como decimos, la democracia es así, y de alguna forma, si puedo poner mi granito de arena para que personas que vienen de un mundo diferente pues puedan encajar mejor en lo que supone la vida municipal, pues eso hemos hecho, ¿no? La idea de esta charla, esto no es una entrevista, esto es una charla amigable, es conocerte también un poquito mejor. El niño Alejandro nace en Marbella. Efectivamente. ¿Y cómo era aquel niño? Pues es un niño muy feliz, es decir, yo he vivido efectivamente siempre en Marbella, tuve la suerte de que, pues mis padres me dieron muy buena educación, yo empecé muy pronto con el deporte, empecé muy pronto, desde pequeño empecé en el colegio Ecos, cuando era colegio de jesuitas, y luego ya de la obra, y la verdad que he tenido mucha suerte, ¿no? Jugaba bastante y también
pues tenía la suerte de que tenía un entorno bastante bueno, pues tenía en mi urbanización pues muchos amigos. Yo vivía en la zona del Mirador, pues Vicente Ortiz, que yo el padre ha sido un abogado conocido y demás, pues o Juan Carlos Palma, que también su padre ha sido un procurador muchos años en Marbella, pues tenía mi grupo de amigos desde 4 o 5 años, y también dedicado al deporte, al tenis. Es decir, desde pequeño pues siempre he tenido una actividad bastante interesante desde el punto de vista de la amistad, de los niños, de los padres. He tenido mucha suerte, una niñez muy buena. Bueno, y tu padre también abogado, ¿no? Efectivamente, mi padre es abogado y bueno, también me pilló la época de su parte política, fue cuando éramos muy pequeños, y bueno, yo recuerdo perfectamente ir con el coche, un SEAT 124, pues con el cartel de mi padre, pues paseando por San Pedro, por Marbella, por la zona de Marbella, y vista la política desde muy pequeño, ¿no? Entonces, y además viví una época que yo pillé la parte final del franquismo, es decir, yo cuando yo nací se creó la Universidad de Málaga y la UNED, fue una época económicamente pues muy bollante, ¿no? Entonces, pues bueno, viví la política desde pequeño y por eso me gusta seguirla. O sea, tú naciste sobre el 73. El 72, nací yo en el 72, sí. Que justo fue el año que ahora se han hecho los 50 años de la Universidad de Málaga, fue el año mismo que se creó la Universidad de Málaga. Efectivamente. Me parece que tenían en la Facultad de Económicas en el Ejido. Sí, sí, efectivamente. En esa época, ¿no? Y estaba en el Palo, la Universidad de Málaga empezó en el Palo. En el Palo. La zona del Palo. Bueno, la Facultad de Derecho... Por lo menos la de Derecho. La de sí. Derecho surge en el Palo, finales de los años 70, efectivamente, hasta que ya se trasladó después a Teatino, donde está actualmente. Bueno, entiendo que el hecho de que tú te inclines por el Derecho, la influencia familiar está clara. Absoluta. Sí, porque en el colegio, por ejemplo, yo era de ciencias. A mí desde tercero que ya tienes que elegir si ciencias o letras, pues yo lo tenía claro. Mi padre era abogado y los profesores me decían, pero bueno, sigo por ciencias, pero digo, no, es que yo voy a hacer derecho. Con 16 años lo tenía clarísimo, ¿no? Y ¿para qué voy a estar en ciencias si me gusta? Pero bueno, pues había un profesor además que no me motivaba porque era un profesor que tenía el nivel demasiado alto y dije, mira, voy a letras y ya está, voy a hacer derecho y a mi latín y a mi griego y encantado de la vida, ¿no? Y luego ya pues fui a Granada a estudiar, pero sí, la verdad que lo tenía siempre muy claro desde pequeño. Y sí que es verdad que también la lectura, yo desde los 14 años leía ya bastante. Es decir, yo con 14 años me leí la primera parte del Quijote. Bien era porque el colegio me lo obligaba, pero vamos, yo lo leía encantado. Y eso también me ha hecho que me facilite bastante a la hora de escribir libros. Hombre, que un abogado diga prima facie o mutatis mutandis, eso viste mucho, ¿no? Sí, pero bueno, pero el latín, la verdad que me lo decía mi profesor de historia, ni los de letras sabemos latín, ni siquiera los juristas sabemos latín, ¿no? Es decir, bueno, es verdad que a veces algunas frases latinas pues pueden quedar bien, pero bueno, yo creo que para eso tenemos una lengua muy rica que es el español, ¿no? Hay un momento dado en que tú te especializas en Derecho Urbanístico, que para mí es una disciplina muy difícil, es un lenguaje para iniciados, algo prácticamente esotérico. Sin embargo, tú te dedicas a ese terreno y además tienes un montón de libros de exégesis, digamos, exotérico con X, sobre la materia. Sí. Bueno, cuando yo acabo la carrera hablo con mi padre, digo, papá, ¿qué hago? Me gustaba el fiscal y me gustaba el urbanismo. Y entonces, entre los dos elegimos. Dice, mira, el urbanismo es más rentable, aquí en Marbella puedes tener más prevención. A mí me gustaba más el financiero porque tenía más números y me gustaban los números, pero al final me incliné por el urbanismo. Y ya a partir de ahí, pues fijé mi objetivo en especializarme, pues haciendo los cursos de doctorado, haciendo un máster y a partir de ahí, en 2005, pues empecé ya a organizar cursos, en fin, y a escribir libros, ¿no? Estudias la carrera en Granada. ¿Por qué en Granada y no en Málaga? Bueno, pues posiblemente por la tradición universitaria que tiene Granada, ¿no? El nivel académico era muy similar, pero mi padre quería que yo y mi hermano, que también estudió, bueno, y mi hermana, los tres estudiamos Derecho, pues que una ciudad con la tradición académica y tradición universitaria que tiene, hay que pensar que es de las universidades más antiguas de Europa, es del siglo XVI, 1500 y poco, la creó Carlos V, la fundó Carlos V,
pues bueno, quería que estuviéramos allí pues por lo que supone como ciudad y lo que nos puede aportar desde el punto de vista personal y cultural, ¿no? Y por eso pues estudié mis 5 años de carrera y 2 de doctorado, estudié allí en Granada. Tu tesis doctoral, una tesis sobre agentes de urbanismo. El agente urbanizador. El agente urbanizador. Una tesis reconocida en más de una ocasión porque tiene, que yo sepa, por lo menos 2 premios. Tiene el premio extraordinario de doctorado, sí, efectivamente. Y también de la Academia de Jurisprudencia. Sí, la Academia de Jurisprudencia y Legislación también me dio un premio ese año para la mejor tesis, porque ahí tienen un premio de la mejor tesis del año y me lo dieron también. Bueno, porque es que yo la verdad que no era consciente de que era tan bueno, pero es cierto que cuando salió el libro, lo saqué en 2005, pues tuvo una crítica muy buena. La tesis yo creo que era buena en general, pero era un momento bueno para una figura tan novedosa y que bueno, que además ahora va a volver a tener auge, por lo menos en Andalucía, ¿no? Y bueno, en aquel momento se hizo otra tesis muy parecida, Alfonso Vázquez, que ahora es amigo, y yo recuerdo, en fin, autores muy importantes de verlos a los pocos años, me dice, mira, hay otra tesis como la tuya, pero la tuya me gusta más, y habló de un autor muy bueno, ¿no? Y recuerdo pues que, no sé, la verdad que me gustó bastante, y sé que es verdad que tuve el premio extraordinario por ser la mejor tesis doctoral de aquel año, pero bueno, fue un esfuerzo casi propio de una oposición. Yo estuve 2 años y medio encerrado, porque claro, yo trabajaba por las mañanas y por las tardes yo tenía una media de trabajo de 3 horas diarias. O sea, la organización mía personal fue muy dura, porque trabajar y llevar la tesis, y al final de la semana tenía que haber hecho una media de 3 horas diarias, ¿no? Y de hecho fue tal la forma en que me tuve que organizar y cómo también tuve que aprender a hacer una tesis doctoral, que al final escribí un libro de cómo hacer una tesis doctoral, porque me gustó el proceso, la verdad que disfruté mucho intelectualmente. En la última feria de San Bernabé tuve oportunidad de entrevistar a la reina de las fiestas, y cuando le pregunté, porque la chica está para empezar la universidad, cuando le pregunté qué quería ser, me dijo que notaria. Que un joven diga que quiere ser notario, eso se sale de lo común, ¿no? No es muy común. Es decir, para eso primero, evidentemente tienes que hacer la carrera de Derecho, pero para eso tienes que tener conciencia de que tienes buena memoria, porque no es cuestión de ser más o menos inteligente, es tener buena memoria, ya está, no necesitas más. Igual que para ser juez, para cualquier oposición, y luego tener constancia, porque hay gente con buena memoria, con mucha inteligencia, pero no son constantes. Yo conozco además en la propia carrera, yo he topado con mucha gente muy inteligente, pero no ha sido capaz de acabar la carrera. Entonces, bueno, si esa chica lo tiene tan claro y tiene la constancia y tiene la inteligencia y la capacidad, la sacará. Pero si lo tiene tan claro tan joven, pues es posible que la saque, sí. Claro, hay una idea difundida, una falsa idea, de quienes piensan que estudiar Derecho es memorizar, y después hay una parte práctica del derecho, que son esos casos que tú tienes que aplicar si entiendes o no entiendes, si sabes o no sabes lo que has aprendido previamente. Y no es fácil esa disciplina. Claro, sí, primero efectivamente hay que entenderlo, no solamente tener buena memoria, sino entender y te guste el derecho, porque también tiene el problema el derecho, que es una materia que puede resultar muy árida. Es decir, o te gusta, o por mucha buena memoria que tengas, no vas a tener la capacidad de memorizar. Y luego es verdad que la parte práctica es la que se está intentando implementar, pero la universidad tiene un problema, y es que normalmente los profesores universitarios no tienen práctica ninguna, porque además no se motiva. Es decir, dentro de lo que es el currículum de los profesores, no da puntos apenas pues haber trabajado un año en una notaría, y da mucho más puntos haber estado, que digo yo, en Alemania estudiando el derecho alemán, que no sirve en la práctica para nada para un alumno. Entonces hay un mal enfoque de los profesores, ¿no? Y ya digo, el hecho de que tenga más valor estudiar en una universidad extranjera a conocimientos prácticos que van a ayudar al alumno, pues la verdad que va en detrimento de la formación universitaria, que no pasa en medicina. Medicina, la inmensa mayoría de los médicos son prácticos, son gente que está ejerciendo la medicina y por tanto tiene un conocimiento práctico. En derecho no pasa eso. En derecho la inmensa mayoría no tienen conocimiento práctico. Hablan de la compraventa, pero nunca en su vida han estado en la notaría. Hablan, por ejemplo, del derecho procesal, pero jamás se han puesto la toga. Eso es un problema, y por muy práctico que se quiere enfocar,
si el profesorado no se le enfoca y no se le motiva a tener conocimientos prácticos, eso lo digo un poco en mi libro, pues el conocimiento que tienen los universitarios cuando acaban la carrera es muy teórico y muy poco práctico, y eso es lo que a mí me agradecían. Yo he estado 20 años más o menos vinculado a la universidad, en Granada, luego he estado en Algeciras, luego en Málaga, y yo veía, me miraban atónitos, es decir, cómo yo les enfocaba la materia desde el punto de vista práctico, poniendo mis casos prácticos de mi actividad profesional, ¿no? Y me lo agradecían mucho, la verdad, porque no es lo normal, lamentablemente. Tu etapa docente, que es otra faceta que te interesa especialmente, que yo diría que te apasiona. Me apasiona, absolutamente. Lo que pasa es que sí que es verdad que he seleccionado, ¿no? Es decir, desde que yo estudiaba la carrera o incluso después, mi padre siempre me decía: tienes que tener un sueldo fijo, porque la actividad económica siempre es fluctuante. Entonces, y me dijo, me animó a la carrera universitaria, y por eso pues tengo mi tesis, tengo muchas publicaciones, tengo muchos libros, y la carrera la he llevado paralelamente a mi actividad profesional. Y claro, pero a mí ya lo que más me llena y más me gusta, es verdad que el alumno universitario pues es bonito, la clase universitaria, pero claro, a mí lo que me apasiona hoy por hoy es dar a profesionales, es decir, porque el profesional te valora mucho más que un universitario, y el profesional tiene más, tiene más afinidad personal que un universitario, y tiene más interés. El universitario tiene muchas materias y tú eres una de ellas. El profesional, por ejemplo, esta tarde yo tengo una jornada que organizo para profesionales sobre el Plan General de Marbella. Claro, el interés que ponen y cómo te valoran como docente es muy superior al de un alumno universitario. Por eso mi enfoque, o sea, en la universidad hace 2 años pues decidí terminar mi relación con la universidad, y ahora pues me enfoco a la actividad profesional que me encanta, ¿no? Referente al Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, ¿el estado de la cuestión cuál es? Bueno, el estado de la cuestión ahora es que ahora con la nueva ley del año 2001, el planeamiento general, de alguna forma, para que se entienda, aunque no sea así, se ha dividido. Es decir, hay un plan estructural o genérico y básico, y luego hay uno o varios planes de detalle. Entonces, ahora por ejemplo está en información pública el plan de ordenación municipal, que es el que prácticamente dice las líneas maestras del municipio, y luego habrá más adelante, saldrá el plan de ordenación municipal, que entrará en el detalle. Y este plan, pues ya digo, pues ahora mismo lo que señala es el suelo urbano y el rústico, que tiene una enorme importancia. Yo, una de las muchas alegaciones que estoy haciendo, pues son terrenos que tienen naturaleza urbana, pero el plan, por las circunstancias que sea, lo determina que es rústico. Y hay cuestiones muy importantes, ¿no? Ahora mismo que se están viendo. Luego la evaluación ambiental también es muy importante, es decir, por dónde se puede crecer y por dónde no, se va a decir ahora en la evaluación ambiental, que también está en trámite. De hecho, una de las apartados de la conferencia esta tarde es la evaluación ambiental del plan, ¿no? Y decir por dónde se puede, por dónde no, qué va a pasar con las zonas, por ejemplo, inundables, qué va a pasar con las zonas de influencia cercana a los ríos. Marbella tiene una hidrografía riquísima, ¿no? Hay muchísimos pequeños ríos, unas zonas o cauces de ríos, aunque sea 6 meses al año, y todo eso tiene unas consecuencias en la ordenación, y todo eso hay que decidirlo ahora. Una redacción de un PGO y su aprobación lleva en todos sitios tanto tiempo como en Marbella, o lo nuestro es un privilegio o una marca de la casa. Bueno, la verdad que el antiguo plan, que llevaba todo junto, tenía una especial complejidad por las viviendas irregulares, que eso es un problema que todo el mundo sabe, y que el otro plan lo asumió de una forma y este lo va a asumir de otra. El plan de 2010 lo asumió, digamos, de alguna forma, dando un enfoque de todo el municipio, tiene que ir en torno a la regularización de las viviendas, y ese era el enfoque. Había que poner mucha zona verde, mucho equipamiento y tal. Por eso fue un plan más complejo, pero este tiene menos complejidad, porque el enfoque ahora es diferente. Decimos, no pasa nada con las viviendas que hay irregulares, vamos a mirar al futuro y hay que reconocer lo existente. Entonces, hoy por hoy, la complejidad de este plan prácticamente es la misma que cualquier otro municipio por el enfoque que tiene. Y también es verdad que es importante quién lleva las riendas del plan. Y, hombre, con todo el respeto, pensando en muchos municipios,
Aquí tenemos una persona que lleva las riendas del plan, pues con una energía realmente abrumadora, ¿no? Que es la alcaldesa que tenemos. Entonces hay que decir que eso hace pues que los plazos se acorten y que la intensidad del trabajo sea mayor, y que con independencia de que haya participación pública, ¿no? Y de que lo podamos sacar en un plazo razonable, ¿no? ¿Hay algún antecedente de vivienda irregular que se haya demolido? ¿En Marbella? No digo en Marbella, digo en general. Sí, claro que hay. La gente piensa que la demolición no le va a tocar nunca. Cuando estamos ante un procedimiento penal, la demolición cae seguro. Yo ya he tenido varios y no hay marcha atrás. Yo he visto por lo menos en los últimos años 3 demoliciones de vivienda, y no he estado en ningún paraje natural, ninguna zona protegida, ni nada de eso. Claro que hay demoliciones. En la vía penal, en la vía administrativa, bueno, pues las hay cuando son de especial gravedad y son en parajes protegidos, que no es lo que pasa en Marbella. Donde se han hecho las grandes barbaridades son en el norte de España. Allí hay, en parques naturales, pues se han hecho promociones de vivienda, zonas protegidas. Aquí, al fin y al cabo, bueno, pues se pierde una zona verde, se pierde un equipamiento, pero son zonas urbanas y por tanto aquí no tiene ningún sentido demoler. Ahora, demoliciones puntuales por procedimiento administrativo, yo he visto muy pocos, por procedimiento administrativo, por lo menos en Marbella, muy pocos. Pero porque hay algo que se llama la bona fide o la buena fe, ¿no? O el principio de proporcionalidad también. El principio de proporcionalidad, que esos son temas muy delicados, claro, y que se navega en el filo de la navaja, ¿no? Efectivamente. Eso hace que luego haya una mala práctica, luego se aproveche la gente de que la administración no tiene el impulso suficiente como para llegar a la demolición, y hay muchas irregularidades por esa causa, ¿no? Porque saben cuál es el final. Sí que es verdad que frente a ello lo que se hace es incrementar las multas disuasorias. O sea, las multas se han incrementado con la última ley. Bien, es verdad que en las zonas rústicas las multas han disminuido algo, pero en zonas urbanas las multas han subido, porque ya que la demolición es algo más hipotético, la forma de disuadir son con multas. Yo creo que la ciudadanía en general siempre ha pensado que la administración de justicia es un desastre, o presuntamente un desastre, pero claro, en los últimos meses o en el último año, con todo el movimiento huelguístico dentro de esa administración, ya es un caos. Ya es una pena. Sí, yo creo que hay muchas causas de la mala organización de la administración de justicia. Una causa para mí es que, lo que voy a decir sonará raro, pero es una idea personal, yo no se la he oído a nadie, pero yo creo que la gestión de la administración de justicia debería ser del Poder Judicial. Es decir, los fondos para saber cuántos juzgados hacen falta en Málaga, cuántos en Sevilla y cuántos en Coín, eso deberían ver de los propios jueces, que saben cuáles son las necesidades. El problema es que al final la justicia es un servicio público, y el servicio público al final lleva un componente político. Entonces, pues a este ayuntamiento o a esta ciudad le vamos a dar mejor servicio público, y a esta le vamos a dar peor servicio público. Y es una pena. Para mí esa es una de las causas, ¿no? de que la justicia no esté bien. Y bueno, hay otras muchas evidentemente, y otra es la propia falta o carencia de medios. Hay una carencia de medios muy importante. Se destina mucho dinero a cosas que son innecesarias, y a la justicia, que es un servicio público fundamental, no se dedica todos los recursos públicos necesarios, y hay carencias. Y claro, entre las carencias y la mala organización, y luego pues bueno, la administración pública no siempre funciona todo lo bien que debiera, pues tenemos una justicia por lo menos muy lenta. Total, que hay que dar un tirón de oreja a los políticos, porque si hablamos del Consejo General del Poder Judicial, pues ya digamos de libro, ¿no? Claro, la ineficacia de libro. Claro, el problema viene de la Constitución española. La Constitución española, aunque suene feo decirlo, no cree en la independencia judicial. Entonces ya establece ya unas bases para que haya una dependencia del poder político y el judicial, cosa que es una auténtica pena. El Poder Judicial debería ser absolutamente independiente. El Consejo General del Poder Judicial no debería estar elegido por políticos, debería estar elegido por jueces. Y los propios jueces deberían gestionar los recursos públicos, porque saben dónde hace falta más juzgados y no. Y te pongo un ejemplo. En una conferencia a la que yo asistí
sobre una época, no sé si era en 2010, sí, en la época de la crisis, ¿no? Había un problema de concurso de acreedores. Entonces, en Málaga había muchísimos concursos porque había mucha actividad empresarial. Y me decía que en Málaga había los mismos juzgados mercantiles que en Sevilla. ¿Por qué? Porque como depende de alguna forma de políticos y no entienden de que Málaga pueda tener mucha más necesidad de más juzgados, pues en Málaga teníamos 3 juzgados mercantiles totalmente saturados, y en Sevilla, sin embargo, pues que no podía ser menos que Málaga, pues tenía el mismo número de juzgados, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no?, de por qué no debería depender los recursos públicos destinados a la justicia de decisiones pues que no son estrictamente del Poder Judicial. No sé si tú frecuentas los juzgados o no. Sí. Bueno, pues creo que los juzgados de Marbella son lamentables. Una ciudad como esta, la 7ª en población de Andalucía, y unos juzgados pues que parecen de pueblo pequeño, que no están dotados, que se habla de una ciudad de la justicia que nunca llega. Faltan muchos juzgados, es decir, yo cada vez quiero llevar menos porque, bueno, me gustan más otras materias que son las extrajudiciales, pero es verdad que, por ejemplo, hay 7 juzgados en Marbella, y en Marbella debería haber, pues, por lo menos 2-3 juzgados más de instancias civiles. De instrucción, me parece que hay 5, debería haber por lo menos 2 más, mínimo. Y luego en el juzgado de lo contencioso, Algeciras tiene 2 juzgados de lo contencioso. A mí me dice la abogada que lleva los pleitos del ayuntamiento, que tengo buena relación porque la tengo enfrente cada 2x3, me dice en tono de broma que hay algún juez le ha dicho: estamos ya de Marbella un poco, en fin, es que el 80% de los juzgados de lo contencioso, creo que hay 7 en Málaga, el 80% viene de Marbella, y sin embargo no hay juzgados de lo contencioso en Marbella. Es algo muy llamativo, y tendría que haber mínimo 2 juzgados de lo contencioso. Viene de verdad que se saturarían rápidamente, pero claro, yo creo que en Málaga debería haber 2-3 juzgados de lo contencioso, y en Marbella no es por nada, pero debería haber 5 por lo menos. Hay una eterna pregunta que nos ronda, que a mí me gusta plantearse de vez en cuando a los invitados, es el hecho de que una ciudad con una repercusión internacional, un nombre internacional como tiene Marbella, ¿por qué tenemos tanta carencia de infraestructuras? Estamos hablando de juzgados, pero carencia en infraestructuras deportivas, sanitarias, educativas, de comunicación, de transporte. Es que resulta un poco asombroso. Sí, yo creo que, a ver, aquí tenemos que hablar de política. A mí tampoco me gusta especialmente, pero creo que vivimos en una sociedad que se rige por la política. Por la política. Yo creo que ha habido una época de 15 años, pues que la Junta de Andalucía cerró el grifo en Marbella por las diferencias que había con el equipo municipal de Gil, y no invirtió nada. Entonces yo creo que estamos arrastrando esas carencias, y ahora se está intentando poner un poco al día, pero claro, en 15 años no invertir en sanidad y en educación, pues tenemos, yo uso ese nombre, suena feo, pero hay un instituto que tiene cochineras, le llamábamos en Granada, le llamamos así, es decir, aulas prefabricadas. El Costa del Sol está totalmente saturado. Hace falta, si no el Costa del Sol, ampliarlo, aparte, pues hacer otros hospitales pues en la zona de Fuengirola o en la zona de Algeciras, para que este no se sature. En educación igual, en infraestructura, bueno, aquí no tenemos tren, no tengamos una infraestructura ferroviaria, pues llama la atención. ¿Por qué pasa eso? Lamentablemente hay que decirlo, porque los recursos públicos no se destinan correctamente. Hay otras materias a las que se destinan que son innecesarias, y sin embargo a lo importante pues hay una carencia de recursos públicos, y España es un país, es la potencia número 15, 20 del mundo, es decir, que podríamos tener muchos mejores recursos públicos si se gestionaran de forma más eficiente, y es una pena. Claro, lo que pasa en el caso de Marbella, uno se da cuenta que da igual que en los gobiernos centrales y autonómicos haya ideología de derecha o ideología de izquierda, porque la desatención hacia Marbella es siempre la misma. Bueno, yo creo que ya está habiendo, es decir, que ya está habiendo un cambio. Hablo de los últimos 10 años, desde 2007, que fue el cambio y tal. Pero es verdad que todavía hace falta mucha más inversión. Yo, por ejemplo, conozco pueblos del interior, de Córdoba, por ejemplo, porque mi familia es de allí, y vaya centros de salud que tienen, y vaya infraestructuras que tienen. Eso es algo que se ha hecho por la Junta de Andalucía, que tiene
también su parte positiva, es decir, aquí no existe el abandono de las zonas rurales, al contrario, se ha tratado muy bien en detrimento de este tipo de zonas, ¿no? O sea que bueno, de alguna forma en Marbella somos perjudicados, pero es verdad que el interior de Andalucía tiene muy buenos servicios y por eso la gente no existe, aquí en Andalucía no tenemos la despoblación rural. Si uno va a pueblos como Coín o Monda o incluso más al interior, está muy bien de servicios públicos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte positiva, ¿no? Alejandro, tú tienes otra faceta, una faceta solidaria, social, y la encauzas a través del Rotary de Marbella, que es una experiencia personal, no decir una experiencia religiosa, pero una experiencia personal. También. Que digamos te llena y te realiza. Sí, sí, es muy bonita, la verdad. Sí, pues porque de alguna forma creo que hay que devolver a la sociedad lo mucho que nos ha dado, ¿no? A mí por lo menos. En el Rotary pues lo que hacemos es proyectos solidarios, organizamos eventos recaudatorios y luego pues ayudamos sobre todo, yo creo que a la ONG más importante del mundo, que es Cáritas, ¿no? Cáritas aquí tiene una demanda enorme de servicios de todo tipo, de gente que quiere ropa, gente que quiere comida, gente que no puede pagar la luz, gente que no puede pagar el teléfono y claro, hay que ayudarles. Entonces, fundamentalmente a quienes más ayudamos a Cáritas. Hay muchas asociaciones, Judeca, por ejemplo, hace una labor fantástica con las personas bueno, que tienen cáncer y están en sus últimos años de vida y necesitan una atención de cuidados paliativos. Hay mucha solidaridad en Marbella, la verdad que hay muchas asociaciones solidarias y tratamos de ayudarlas a todas. A mí me han elegido presidente para el año que viene, ya no me podía seguir negando, llevaban tiempo diciéndome, tienes que ser presidente. Mi situación personal, tengo niños pequeños, pues no era el momento más adecuado y al final pues, bueno, he sido secretario sí muchos años y al final pues me va a tocar y bueno, yo la idea que tengo, por ejemplo, a lo mejor no coincide mucho con la idea de Rotary, pero sí creo que en España tenemos, y en Europa en general, un problema muy serio de baja natalidad. Nacen pocos niños, cada vez, de hecho el año que nació mi hijo, en 2017, ya había más defunciones que nacimientos, entonces ya empezó a ir en cuesta abajo la tabla de natalidad y yo me gustaría ayudar a proyectos de fomento de la natalidad, es decir, Cáritas tiene pisos dedicados a madres con carencia de recursos que se valoran la posibilidad del aborto, de eliminar a su hijo y les ayudan, les apoyan, les forman y bueno, y les ayudan a que ese hijo salga adelante, ¿no? Un ejemplo, yo hace poco, ayer me contactó un chico de 20 años que sus padres su madre se quedó embarazada muy joven y claro, muy joven, sin trabajo y sin estar casada y demás, bueno, tenía trabajo pero no estaban casados y demás y mi madre lo que le inculcó es que ni se te ocurra deshacerte de ese niño, ni se te ocurra, y ese niño tiene 20 años ahora. Si no hubiera tenido, a lo mejor, porque esa chica trabajaba en mi casa, si no hubiera tenido el apoyo de mi madre y de otras personas, pues a lo mejor ese niño que me ha venido a pedir trabajo o a ayudarle a buscar trabajo, pues a lo mejor no habría nacido. Entonces, todo lo que podamos apoyar a esas madres, que la cuestión es que hay muchas con dudas. Si dijeran, la mayoría de las madres que van a deshacer de su hijo, todas tienen una enorme determinación. No es así. La mayoría tienen dudas. Si a esas madres se les da facilidad o se les da un sitio donde puedan tener a su hijo, pues posiblemente esos niños van a salir adelante y la tasa de natalidad, si podemos aportar algo desde Rotary a esas casas de madres pues con problemas o con riesgo de deshacer de su hijo, pues ayudaremos a la natalidad. Actualmente, desde hace unos días, el presidente de Rotary Marbella es María del Mar Luque. Efectivamente. La doctora María del Mar, que un día tiene que venir por aquí y contarnos su vida, que es una vida también es particular. Médico de UCI. Sí. Yo para el médico de UCI me parecen totalmente admirables y hacen un trabajo salvando vidas a diario, admirable. Bien, lo que quería decir es que en el Rotary la presidencia es un mandato de un año. Sí. Eso está bien, sí. Esa rotación está bien. Sí, se rota siempre, sí, se rota. Pero luego tenemos pilares fundamentales del club nuestro, sin el cual el club se tambalearía. Y uno de esos pilares lo conoce muy bien Antonio Belón. Es decir, Antonio Belón es no sé cómo decir,
el que hace que la rueda gire, porque hay veces que el problema es que para que la rueda gire hace falta que personas den el paso a ser presidente. A mí él no es que me pidiera si que me parecía la opción de ser presidente, es que él de alguna forma, en el buen sentido de la palabra, me dijo que el año que viene iba a ser presidente. O sea, que casi me lo impuso, ¿no? Con lo cual al final se lo he agradecido. Pero es verdad que hace falta personas con mucha fuerza, con mucha energía, y él es una persona admirable, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, está siempre metido en tantas cosas. La práctica, la realización de esa expresión malagueña, rabillo de la garganta. Sí. No está quieto nunca, ¿no? Es admirable, y claro, siempre está metido en tantas cosas, y el Rotary es fundamental. Yo la verdad que no me imagino nuestro club sin él, la verdad que no sé cómo sería, pero él es el que cuando la rueda se encaja, él la desencaja, así que... ¿Tú te imaginarías el Rotary organizando acontecimientos sin Bárbara? Pues también sería muy complicado, sí, porque ella, sobre todo, hay ciertas cosas que es ella, es decir, por ejemplo, lo más importante de nuestro club es la gala, y ella es el pilar de la gala, es decir, ella es la que conoce pues los espectáculos que hay que llevar, las asociaciones. También sería complicado imaginarnos el Rotary sin ella, sí, sin duda. La asociación Cisneros, ahí aparece Alejandro Javier Criado como presidente. Efectivamente. ¿Qué es la asociación Cisneros? Bueno, después de más o menos 15 años formando y realizando eventos de tipo jurídico y urbanístico, pues bueno, yo ya lo comentábamos antes, tengo esa, digamos, esa afinidad o esa afición a la historia, a la cultura. De hecho, desde casi son los comienzos de Cilniana, yo fui parte de Cilniana con Francisco, con Paco Gómez, Moreno. Paco Moreno, efectivamente, y claro, ¿por qué? Porque me encanta la historia, en fin, te sigo muchísimo a ti, evidentemente, y creo que hay una parte de la historia que no se cuenta mucho, y donde hay una carencia, pues ahí al final la sociedad entra. Entonces hay una parte de nuestra historia, que es una de las que me ha movido a mí a crear Cisneros, es todo lo relativo a la parte más importante de la historia de España, ¿no? Que es, por ejemplo, el siglo XVI y otras épocas pues que son realmente brillantes, donde hemos sido la primera potencia mundial, ¿no? Antes lo comentábamos, se habla mucho del siglo XIX en Marbella, del siglo XX algo, pero de la época de los Reyes Católicos, que es la más brillante y a la que le debemos todo, es decir, aquí hay una mujer en realización, si no fuera por los Reyes Católicos ya llevaría velo, por ejemplo, o a lo mejor no estaría trabajando, porque hay países islámicos donde la mujer no puede trabajar. Seríamos un país islámico, y gracias a los Reyes Católicos somos un país de cultura cristiana y católica, y por tanto una cultura absolutamente diferente, o por supuesto respetando el Islam. Yo tengo muchísimos amigos musulmanes, pero es una cultura absolutamente diferente, muy diferente. Por eso se lo debemos a los Reyes Católicos, y es una época que yo creo que ahí tiene que brillar más, tiene que sonar más, y por eso la conferencia tan extraordinaria que tú diste en el Centro Cultural Casino de Marbella fue un éxito. Vamos, yo no he visto aquello nunca con tanta gente, vamos, para escucharte y hablar de la época de los Reyes Católicos, ¿no? Y Marbella, y esa es un poco el interés, y aparte de ahí estamos haciendo muchas actividades. Yo digamos que algunas ya me superan y las tengo un poco retrasadas. Yo, por ejemplo, tengo ahora el Premio España, que es la segunda edición, tenemos 20 trabajos, y claro, el mes de junio está siendo un poco complicado para mí, y ya en julio nos pondremos a evaluarlos y hacer un poco la exposición de ellos, pero reconozco que tengo un cierto atraso, porque claro, llevarlo todo para adelante es complicado, pero bueno, en julio nos pondremos con ello. Claro, porque yo estoy aquí haciendo un recuento, el bufete, escribe el libro, Cisneros, Rotary. ¿Tú duermes en algún momento? Sí, duermo. Sí, y luego además el perro, ahora tengo hace poco un perro y a las 7:30 de la mañana lo tengo que sacar. Bueno, me has dicho que en el 2017 tuviste un hijo. Sí, el 17, yo tengo 2 hijos. Quiere decir que actividad sexual también tienes. Claro, evidentemente, sí. Llama la atención que te dé el tiempo para tanto. Sí, bueno, también un poco, hombre, yo tengo mucha suerte de que tengo un trabajo que me lo permite. Es decir, yo por ejemplo no trabajo para un bufete de abogados, mi propio despacho, me permite organizarme como yo quiero.
y claro, eso es una enorme ventaja. Yo por las tardes no voy al despacho. Desde la pandemia pues yo ya trabajo en mi casa con mi ordenador y me da tiempo a estar con el ordenador, a estar con los niños, a salir al campo a pasear y bueno, a hacer un poco de todo, pero evidentemente es hacer un seguimiento del trabajo del despacho, ¿no? Sí, Alejandro, ¿cuál es el perfil de tu cliente? Pues mira, el más normal, yo he tenido perfiles de clientes promotores importantes de Marbella, pero el más normal es el promotor medio que quiere hacerse una vivienda, o el cliente que tiene un problema con una multa que le han puesto. Ese es el más frecuente incluso, que me llama, oye mira que me han puesto una multa, que hay un expediente sancionador que se ha iniciado y me gustaría que me ayudes, ¿no? Pues de eso tengo todos los meses, tengo 1 o 2 que me llaman, que me entran y bueno, pues intento ayudarles de la mejor forma posible para o quitarle la multa, que en muchos casos he conseguido. Yo creo que la multa más alta que yo he conseguido quitarle es de 200.000 euros, y eso el hombre estaba agradecidísimo, ¿no? Una multa altísima, y al final tuve que ayudar al arquitecto a legalizar la vivienda. Al ser legalizable la vivienda, que parecía que no lo era, conseguí quitársela y fue un éxito, vamos. Tu padre fue concejal en la primera corporación democrática del Ayuntamiento de Marbella. Efectivamente. ¿A ti la política te ha tentado en algún momento? Sí, claro, me ha intentado, sí, pero yo he tenido yo creo que la sensatez conozco bien la política por amigos, conozco bien la política por mi padre, y a mí me gusta ver los toros de la barrera, es decir, prefiero verla, seguirla, leerla, a formar parte de ella, porque también uno tiene que saber cuáles son sus límites, ¿no? Y yo se lo decía a algún político que me proponía, pues mira, dar un paso adelante y tal, que mira, yo os admiro, yo no soy capaz de estar en un pleno y recibir descalificaciones del oponente, que es algo normal, o descalificaciones de un medio de comunicación. Yo eso no podía llevarlo, y eso es la política. Si eres un personaje público, tienes que asumir que tendrás mucha gente que te agradezca tu trabajo y demás, pero vas a tener sí o sí descalificaciones, y yo la verdad que eso no lo podía llevar, y parte de eso va en el sueldo. Entonces, pues si me ha intentado, alguna vez me lo puede haber valorado, pero mejor seguirla como la sigo, ¿no? En los medios de comunicación y demás. Pues mira, eso que has dicho yo creo que es algo muy importante, que todos los seres humanos deberíamos aprender a encajar las críticas con naturalidad, porque hay una cosa evidente: este mismo programa que estamos charlando, habrá personas que nos vean que dirán qué interesante la charla, otros que dirán ya está esta gente con la monserga de siempre. Bueno, y que no podemos gustar a todo el mundo. Sí, no, pero claro, pero no es lo mismo cuando uno lo hace desde su independencia a cuando uno lo hace como político. Las críticas son, creo que, más duras, y yo, ya digo, he visto hace poco, estuve en un pleno y la verdad que no me gustó, no había buen ambiente. Bien, es verdad que, bueno, era otra época, ya ha cambiado, parece que hay mejor ambiente, pero no me veo, la verdad, no me veo en ese clima que hay en general en la política, ¿no? ¿Cuándo te enamoraste? Y no digo del derecho. Yo me enamoré con 39 años. 39. Sí. Justamente con 39. Con mi esposa actual, sí. Y me casé enamorado. La verdad que es algo que yo creo que no todo el mundo puede decir. Y yo, de hecho, en mi libro sobre la tesis doctoral digo que cuando hice la primera edición, dice que el día más feliz de mi vida fue el día de la lectura de la tesis, fue el día más feliz. Pero en la segunda edición ya fue después de casarme. Entonces ya digo el segundo, porque la verdad, el segundo día más feliz de mi vida fue el día de la lectura de mi tesis doctoral, y el primero fue el de mi matrimonio. Lo que es el denominado amor romántico está muy desprestigiado, se mantiene en los últimos años que es una invención histórica, simplemente que no existe ese amor romántico. Bueno, hay declaraciones hace poco, y a mí Antonio Gala me encanta, pero a veces dice cosas que no, en fin, que van por esa línea. El hombre y la mujer están destinados a entenderse y están destinados a amarse. Entonces, al final, tanto el hombre como la mujer busca amor, y unos tienen suerte de encontrarlo con más intensidad o con menos intensidad, y otros tienen la suerte o la mala suerte de no encontrarlo. Y yo creo que el amor sí existe, y el matrimonio, que es lo que criticaba Antonio Gala, el matrimonio evidentemente no es lo mismo que el noviazgo, es una etapa muy distinta, hay que gestionarlo de forma diferente.
pero evidentemente eso no significa que el matrimonio sea, decía Antonio Gala, el desastre del amor o el enemigo del amor. Yo creo que no, yo creo que el amor tiene etapas y el matrimonio también tiene etapas, ¿no? Y eso, pues los que estamos casados lo sabemos, ¿no? ¿Tienes un hijo solamente? Tengo dos, un niño y una niña. La pareja. La pareja. Porque antes se perseguía la parejita, decía. Sí, la sí. parejita. Sí, la verdad es que sí, yo tenía claro que quería dos. Y hombre, si lo hubiera hecho más joven, me hubiera encantado 4. Eso me habría encantado. Porque los niños me gustan mucho. Es decir, yo por ejemplo me encanta llevármelos al campo con el perro, me encanta llevarlos al parque, pero bueno, también uno pues tiene que ser coherente y realista, ¿no? Y 2 está bastante bien. En esta ciudad de Marbella hay alrededor de 1000 abogados. Sí. Más o menos 1000 Sí, abogados. sí. ¿Son muchos, son pocos? Yo creo que es un número razonable, porque en Marbella hay mucho trabajo. Afortunadamente, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo. Sí que es verdad que proporcionalmente en Madrid seguramente haya más abogados y menos trabajo, pero es que en Marbella, bueno, yo tengo clientes en Málaga, tengo amigos abogados en Málaga y saben que los asuntos, el cliente y los honorarios son muy diferentes en Málaga que en Marbella. Bien, es verdad que Marbella es cara para todo, es decir, yo por ejemplo intento, por ejemplo, el tema de publicidad, me voy a San Pedro, tengo la imprenta de Caracuel que es una maravilla y es un precio mucho más económico que los de Marbella. Ah, sí, Paco Caracuel. Qué bueno. Bueno, pues hace ya muchos años. Sí, sí. Pues nos hace muchísimas cosas. Yo creo que todos los meses nos tiene algo, o un cartel o algo para Rotary, tenemos mucho contacto con él. Pero quiero decir que Marbella es cara, que es lo malo para el nivel de vida, pero lo bueno para los abogados, para los profesionales, es que, bueno, los asuntos y la rentabilidad económica de los asuntos es bastante positiva. ¿Cuál es la rama del derecho que más se practica en Marbella? Aquí lo que más hay, yo creo que es la compraventa inmobiliaria. Es decir, el contrato de compraventa inmobiliaria es mira, lo decía un compañero mío, decía, es un regalo de Dios. Es decir, una compraventa es muy rentable económicamente por un abogado y no tiene excesiva complejidad su tramitación. Sin embargo, un procedimiento judicial pues es bastante menos rentable y tiene muchas más horas de dedicación y sobre todo menos satisfacciones. Es muy raro quedar satisfecho en un pleito. Si en la compraventa hay algún asunto que tiene que intervenir un secretario judicial o un fiscal, la cosa se complica. Claro, pero normalmente aquí es una cosa entre agentes inmobiliarios y abogados y notarios. Entonces normalmente suelen acabar todas bien, todo el mundo contento, el que compra porque compra, el que vende porque vende, y el abogado porque cobra, y el notario porque también cobra, y el registrador también porque cobra. Ahora, en un procedimiento judicial es raro que las partes queden contentas. Siempre, aunque tenga una sentencia favorable, no te vas a quedar contento. El juez no está contento porque le da más trabajo, la otra parte, el que pierde porque pierde, el que gana porque no gana como quiere. Son actividades diferentes y a mí cada vez me gustan menos los pleitos, la verdad, y cada vez me da más satisfacción la vía administrativa. Yo creo, Alejandro, que seguimos sin tener la cultura suficiente, el ciudadano en general, como para tener un abogado actuar con un abogado de manera preventiva. Sí, efectivamente. Aquí se busca el abogado cuando ha surgido el problema, cuando tendría que ser al revés, ¿no? Sí. Asesorarse. Sí, sin duda. El abogado no tiene la imagen tan buena que debería en España. Y fíjate que el nivel moral y ético del abogado español está por encima del de otros abogados de otros países. Y estoy pensando en Estados Unidos de América. Ahí la ética profesional creo que es más baja que la ética profesional nuestra. Sin embargo, aquí no tenemos la imagen suficientemente buena como para merecer que la gente acuda a abogados de forma preventiva. De todas formas, aquí tenemos un precedente muy bueno que genera buena imagen a la abogacía y es el antiguo decano del Colegio de Abogados de Málaga, Javier Lara Peláez, que se está jugando muchísimo por la salud de sus compañeros, porque un juez en plena pandemia, cuando estaba muriendo gente, dijo no a la actividad presencial o la asistencia presencial de los abogados y sí a la telemática, donde se hacía en todos los juzgados se estaba haciendo así, pero hubo un juez que dijo que no, que había que hacerlo así y este decano dijo no. Y creo que este decano, con lo que está haciendo,
que ahora mismo se enfrenta al procedimiento judicial está dignificando la profesión y está mejorando nuestra imagen en la sociedad. Hemos tenido mucha suerte con el decano que hemos tenido, creo que han sido 8 años y nos ha parecido poco tiempo, porque de hecho la costumbre en el Colegio de Abogados es en 4 y no repetir, y yo creo que se nos ha quedado corto. Posiblemente el mejor decano que hemos tenido en muchos años, por lo menos valiente y ha luchado por la imagen del abogado en la sociedad. Esa expresión de pleitos tengas y los ganes, ¿eso qué quiere decir? Claro, pues lo que estábamos hablando, efectivamente. Yo siempre se lo digo a los clientes, digo, mira, lo que podamos arreglar antes de ir a la vía judicial está en nuestras manos. Si se pone en manos de un juez, ya estamos hablando de un tercero. Y yo soy el abogado, bueno, por lo menos yo tiendo siempre a intentar llegar a un acuerdo. Y encima eso se acrecienta con que cada vez me gustan menos los pleitos. Entonces, con lo cual, más ganas tengo de llegar a acuerdos y de intentar llegar a pleitos. Porque es que una vez que estás en manos de un juez no sabes qué juez te va a tocar, no sabes cómo van a salir las pruebas y no sabes qué sentencia te van a dar. Y luego en apelación pues tampoco se sabe si la Audiencia Provincial de Málaga te da la razón o no. Por tanto, siempre es mejor, entiendo yo, y es la práctica de la mayoría de los abogados, intentar llegar a acuerdos, aunque sea, más vale mal acuerdo que un buen pleito. Eso también se dice, eso es otro dicho que yo siempre digo, mira, mejor así. Y de hecho ahí incluso yo llevo una comunidad que tenemos una serie de procedimientos judiciales con un vecino y yo soy partidario de esa idea, de esa línea de llegar a acuerdos, aunque no sean todos los buenos que le gusta al cliente, ¿no? Yo creo que en este sentido antes existía aquello que se llamaban en el terreno laboral los laudos de obligado cumplimiento. Sí, había el acto de conciliación obligatorio. Y ahora digamos que hay la figura del intermediario, ¿no? Sí, la mediación. La mediación. Sí. Está teniendo auge, ¿no? La mediación o el arbitraje. La mediación es mejor. Muchos procedimientos judiciales al final son encolamientos personales, porque yo lo digo y porque yo lo valgo y voy a ir a pleito. Y a lo mejor no tiene razón. Y yo muchas veces tengo que quitar la idea a los clientes y digo, mira, que lo vas a perder. No, pues yo aún así, vale, pues fírmame, ¿qué tal? Que te he dicho que las posibilidades son muy pequeñas. Yo estoy ahora estudiando un procedimiento judicial de un retracto de coherederos, retracto de copropietarios, y viendo la jurisprudencia al final he llegado a la conclusión de que no se gana. Y lo he dicho, digo, mira, esto se pierde, ¿eh? Aunque la ley dice una cosa, la interpretación es la apuesta del Tribunal Supremo. Esto está perdido y al final no se va a hacer. Pero yo tenía la demanda preparada y tenía todo hecho, pero he dicho, mira, la jurisprudencia no es razonable, pero es la que hay. Y si te vas a meter un pleito, encima están las costas, que ese es el problema también, perder con costas, encima que te condenen, lo cual es un riesgo. Hoy en día es una actividad de riesgo meterte en los juzgados, desde mi punto de vista. Bueno, sabemos que el papel fundamental del Congreso es legislar, elaborar leyes, aprobarlas, de manera que la legislación va variando cíclicamente, pero hay determinados terrenos sociales en los cuales ese cambio legislativo continuo da en cierto modo inseguridad jurídica. ¿Cuáles crees tú que serían los asuntos donde debería haber un pacto de Estado? Bueno, hay ciertas materias, claro, volvemos a la política. Yo creo que es verdad que creo que en educación tendría que haber un pacto, que veo muy complicado en respecto a la educación en España. La educación en España, cuando hay un partido va por una dirección y cuando hay otro va en otra dirección. Yo creo que esa sí es una materia que tendrían que tener un acuerdo, que veo muy difícil, porque cada uno tiene sus intereses, fundamental. En justicia también. Es decir, yo creo que hay materias fundamentales, sanidad, educación, justicia, debería haber un pacto también. Y luego también entiendo yo que en materia presupuestaria, es decir, lamentablemente, bueno, se hizo algo muy bueno cuando llegó Rajoy, que estábamos a punto de intervenir el país, y se hizo algo muy bueno en la contención del gasto público en los ayuntamientos. Y yo creo que habría que avanzar en eso, es decir, lamentablemente al final el gasto público se politiza con mucha frecuencia. Entonces sí debería haber un pacto por intentar ser lo más objetivo y lo más coherente en la utilización eficiente de los recursos públicos, artículo 33 de la Constitución. Es decir, en los recursos públicos hay que gestionarlo con eficiencia y economía,
Y yo creo que en eso también tendría que haber un pacto de Estado, que veo complicadísimo, en materia de gasto público, de subvenciones, de personal. Vamos a tener un problema muy serio de personal, con 3.500 personas, cuando Málaga creo que tiene 4.000 o 5.000, y eso al final es un problema de eficiencia en el gasto, ¿no? Y yo creo que en eso también habría que llegar a un pacto nacional. Qué agradable con el calorcito del verano ir a votar. Un 23 de julio, ¿no? 23 de julio. Qué agradable, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, siempre hay que ir a votar. Quiero decir que la época normal siempre es en mayo. Ir a votar hay que ir. Sí, está claro. Pero es verdad que en mayo ya se va con un poquito de calor, pero es una etapa agradable. Y el 23 de julio lo que apetece uno está en la playa o está en la casa, no salir por el calor que hace. Pero creo que es una responsabilidad importantísima porque España se está jugando mucho. Es decir, llevamos una época muy complicada y yo creo que hay que dar un paso importante y ir a votar. Y yo creo que el gobierno actual nacional pues ha movido mucho el voto en las locales y yo creo que va a movilizar mucho el voto de la derecha, se entiende, en las próximas elecciones. Un libro que haya significado algo en tu vida. Que yo haya leído. Que tú hayas leído y que haya significado algo importante, que te impresionó, que te ha influido. He leído tanto. Bueno, a mí lo que me impresiona siempre es la historia de España. Esa es la... Por ejemplo, hay un libro que es Nueva Historia de España, de Pío Moa, que es un enfoque completamente diferente y que, claro, de lo que yo estaba acostumbrado a leer a Ricardo La Cierva, que tiene un enfoque un poco más clásico, ¿no?, a leer a Pío Moa, pues ese libro me impactó, Nueva Historia de España. Sí. Hay otros, yo he leído varias biografías de ministros de los años 60, Gonzalo Fernández de la Mora, por ejemplo. A mí esa biografía también me llama mucho la atención, porque aquí se habla de tecnocracia como algo muy del pasado y fue la biografía de un tecnócrata, es decir, de un ministro que era un profesional, que entró en el gobierno porque era un profesional, no tenía nada de político y salió exactamente igual, volvió a escribir libros, ¿no? Y ese también ha sido un libro que me ha gustado, sobre todo por la época de mayor crecimiento de España de los últimos posiblemente 100 años, que son los años 60, ¿no? Y eso es algo que a mí me hace reflexionar, es decir, esa época de los años 60 debería ser un referente positivo, por lo menos en lo económico, de qué es lo que hemos hecho bien en lo económico para volver a esa senda del crecimiento del 7% del PIB. Eso es una burrada, y eso en los años finales de los 90 conseguimos el 3,5, pero en aquella época el 7%, entonces eso me llevó a reflexionar también mucho, ¿no? Decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Que se pueden hacer nuevos planes de desarrollo, nuevos planes de estabilidad de aquella naturaleza, coordinados además con el Banco Mundial, coordinado con instituciones mundiales. Pues habría que pensárselo. Una película. A mí me gustan las películas clásicas. Yo la verdad que lo que sobre todo a mi mujer y yo nos gusta es ver películas de los años 60, donde todo es más inocente, todo es más, pues mira, por ejemplo de Paco Martínez Soria, cualquiera de ellas, porque son películas sanas, divertidas, por ejemplo, La Ley del Divorciado, me encanta. ¿Y algo de abogados? Por ejemplo, Matar a un señor. ¿Películas de abogados? Bueno, pues hubo más bien un libro, que no recuerdo bien, creo que se llama John Grisham, no estoy muy seguro, que ha hecho muchas películas de abogados, y más que la película es el libro ese me impactó, pues sí, tiene varios. Por cómo organizaba, ya ven, yo entro a lo particular, cómo organizaban los expedientes esos abogados, y me llamó mucho la atención, y de hecho practiqué durante un cierto tiempo en cómo se hacían los expedientes, cómo organizaban los expedientes los grandes despachos de Estados Unidos, ¿no? Y decía que un expediente al que pierdas más de 5 minutos en leerlo es un expediente que tienes que rechazarlo, ¿no? Porque tienes que ordenarlo, paginarlo, foliarlo. Bueno, es algo que hoy en día ya no tiene sentido porque es todo digital, pero bueno, yo me quedaría con eso. Y finalmente, ¿qué banda sonora le ponemos? ¿Qué música te gusta? Música de Paco de Lucía. De Paco de Lucía, seguro.
Alejandro, ha sido muy interesante hablar contigo. Hemos estado 1 hora. Se ha pasado volando. Se pueden tener muchos más asuntos de lo que hemos hecho, pero bueno, he dado tiempo para esto. ¿Estás escribiendo algo ahora? Pues ahora ya lo que hago más son, lo que hago más es gestionar publicaciones con muchos autores, ¿no? Aranzadi me ha llamado para hacer ya 2 libros, para dirigir con los mejores autores de España en materia de urbanismo, y he acabado uno sobre la ley de suelo estatal y ahora estoy haciendo uno sobre la ley urbanística de Andalucía con 30 autores. El famoso Aranzadi de un mueble entero lleno de libros, eso ya forma parte de la historia. Claro, pues ya está todo en base de datos. Entonces esa editorial, que ahora es, bueno, no sé cómo se llama, Aranzadi la ley, pero es de una empresa, me parece que es finlandesa, pues es la que me ha hecho ese encargo y estoy trabajando en ese libro ahora. Pues nada, que te vaya bien como presidente del Rotary el año que viene. Muchas gracias. Hemos llegado hasta aquí, en lo mejor de cada casa. Gracias por haber estado ahí. La próxima semana seguiremos gozando del verano y de la conversación. Hasta entonces. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa.